La semana pasada dejamos a la gente de Tenochtitlan atacando a los castellanos que estaban resguardados en el templo de Axayácal, debido a la masacre realizada en la fiesta de Toxcal. ¿Cómo van a calmar a la raza? ¿Cómo van a hacer para salir de esta? ¿Cortés por fin regañará a Alvarado? ¿Quién será el nuevo Tlatoani? Yo soy Franco Escamilla y esto es Estoy Aburrido. La comida, el agua y las municiones escaseaban en las tropas de los conquistadores, quienes temerosos ansiaban salir cuanto antes de Tenochtitlan por temor a que les atraparan y sacrificaran. Cortés no se quería retirar. Esto es un hecho. Le había costado mucho trabajo lograr llegar a Tenochtitlan, capturar a Moctezuma y hacerse él como el amo y señor. Perder todo eso no es cualquier mamada. Y también él argumentó ante sus hombres que si salían corriendo, perderían todo el tesoro, y que él le había dicho al rey Carlos I que le iba a entregar la ciudad. Entre los castellanos venía un astrólogo de apellido Botello, quien le dijo a Ávila que las estrellas le habían dicho que si no salían esa misma noche, iban a morir todos. Y como dicho astrólogo vivió y estudió en Roma, pues le hicieron caso, dijeron, este güey sabe. Cortés decidió que saldrían de noche por aquello de que los mexicas no acostumbraban a pelear en la oscuridad. Obvio, no puedes ver bien. Y el plan era silenciar los cascos de los caballos envolviéndolos en tela y utilizar las tarimas que querían para rellenar los huecos en la calzada, tenerlas no solo como parapeto, sino como piso. ¿Ok? La marcha sería encabezada por Gonzalo de Sandoval, Diego de Ordaz, Acevedo, Quiñones, Tapia y Lugo. Parece alineación del América, ¿no? Bueno, todos ellos con 200 hombres, casi todos de los que llegaron con Cortés. Y aparte iban a ir Luisa y Marina, las amantes de Cortés y de Alvarado. Siguiendo a la vanguardia iba a ir Cortés con el grueso del ejército, los pocos tlaxcaltecas sobrevivientes, que digo, pocos no sé. Hay fuentes que dicen que venían con ellos entre 2,000 y 3,000 tlaxcaltecas. Otros dicen que eran cientos de tlaxcaltecas. No lo sé. Solamente ellos, ¿ok? Bueno, iban a venir Cortés, los tlaxcaltecas, Chimalpopoca, el hijo de Moctezuma, Coacatzin, el nuevo gobernador de Texcoco, que lo puso Cortés, obviamente, y dos hijas de Moctezuma, doña Ana y doña Leonor. Mi pito con una flor. Todos ellos bajo el mando táctico de Ávila y de Cristóbal de Olid, el gigante. En la retaguardia mandaron a Velázquez de León y a Pedro Pedazo de Mierda Reseco al Sol de Alvarado con 60 jinetes. Ahora, aquí hay dos versiones respecto a por qué Alvarado iba en la retaguardia. Una versión dice que Cortés lo envió a cubrir la retaguardia como castigo por el desmadre que hizo en la fiesta de Toxcal, que fue lo que ocasionó que tuvieran que huir. La otra versión dice que Cortés iba a ir en la retaguardia, pero que Alvarado le dijo, no, capitán, los putazos van a estar en la vanguardia y es mejor que usted esté al frente para motivar a los soldados. Esta versión suena poco creíble. Una, que Cortés vaya en la retaguardia se me hace, es la parte más peligrosa. ¿Cómo chingados va a ir ahí? Pero sea como sea, Cortés, nada pendejo, no fue ni en la vanguardia ni en la retaguardia, se fue en medio, con el tesoro, los escribanos y las mujeres. Antes de salir había que arreglar lo más importante, el oro. Aquí las versiones abundan, pero hay elementos que repiten algo constantemente, lo cual les puede ayudar a ustedes a imaginar cómo pasaron las cosas. De entrada, todo el oro rescatado, en joyas, en figuras, en deidades, etcétera, todo eso fue fundido y almacenado en unas barras de oro que se calcula tendrían un valor de 600 pesos cada una, aunque otras fuentes dicen que valdrían un poquito más. Vamos a dejarlo en 600, ¿no? Según unas versiones, todo el oro se le encargó a los tlaxcaltecas para que ellos lo transportaran y a ellos, como pago, les dieron todos los plumajes y arreglos que había en el templo de Axayácal. Cortés, en una carta que le mandó el rey Carlos,
le explicaba que todo el oro lo pusieron en lomos de una mula que fue escoltada por gente de confianza y que el resto del oro fue repartido entre todos los soldados y cada quien se fue guardando, pues, o sea, un pedacito, ¿no? Alonso de Villanueva, Martín Vázquez, Andrés de Duero, Tapia y Andrés de Monjaraz, todos ellos declararon por separado que vieron cómo cargaban a una yegua con entre 8 y 10 cestas de oro. Otros conquistadores dijeron que el oro estuvo a cargo de un criado de Cortés. Diego de Ávila declaró que escuchó a Cortés decirle a Pedro Hernández que dejara el oro del rey y se trajera nada más el oro de Cortés. Yo personalmente no creo en esta declaración. Dos cosas. Diego de Ávila era velasquista y le cagaba a Cortés. Entonces, obviamente que va a decir, oh, pinche Cortés dejó el oro del rey. No creo. Y la otra, ni de pedo dejas oro. Sí, o sea, Cortés dijo, es más, Cortés dijo, no. Dejen mi parte y tráiganse solo lo del rey. Tráiganse todo, güey. ¿Sí? O sea, ¿quién va a decir deja dinero? No, mames. Nadie, nosotros tampoco, ¿ok? Quisiera agregar una declaración de Benavides, que fue el encargado de fundir el oro. 2 meses después de lo que les voy a contar ahorita, el vato declaró que el total del oro que sacaron del templo de Axayacal equivalía a unos 132,400 castellanos, ¿ok? Y Cortés dijo, yo guardé 75,000 pesos para mí, o sea, más de la mitad. Por lo tanto, o Cortés se clavó más de la micha, o era más lo que sacaron del templo, no se sabe. A la medianoche del 1 de julio de 1520, los conquistadores comenzaron la salida de la que había sido su casa los últimos 7 meses. La marcha en silencio parecía ir bien. Los improvisados puentes fabricados con las vigas del templo de Axayacal cumplieron con su función, permitiendo llenar los huecos en la calzada Tlacopan, y casi todos ya empezaban a cruzar el cuarto puente, cuando una versión dice que una mujer que había ido a cargar agua los vio y gritó, ¡mexicanos! ¡Andan hacia acá! ¡Ya se van! ¡Van pasando los canales nuestros enemigos! Otra versión dice que un sacerdote desde lo alto del templo de Huitzilopochtli vio el pedo y arengó a los mexicas gritando, ¡guerreros, capitanes mexicanos! ¡Se van nuestros enemigos! Y los tambores comenzaron a sonar, mis hermanos. Imagínate el puto miedo. Pónmela. Cientos, miles, gritando. Tú eres un castellano que va así como queriendo ir en silencio y de repente, chingas a tu madre, ya nos vieron. Y a correr, papá. Mientras atrás de ellos todos los mexicas gritando, ¿qué pasó? ¿A dónde vas? Despídete bien. Yo aquí tengo una duda y se las comento, ¿eh? Porque Hugh Thomas, mi compadre, dice que el que lideraba a los mexicas era el príncipe tepaneca Taltecatzin. Y dice, como fuente, a Alba Iztlizóchitl. Pero en la visión de los vencidos de Portilla, también se habla de Tlatecatzin, pero también dicen príncipe tepaneca, pero dicen que él iba guiando a los castellanos en la huida. Yo no sé cuál sea la correcta, pero ambos lo mencionan en esta batalla, ¿ok? Hay otras versiones que ubican a Cuitláhuac como el encargado de dirigir los ataques hacia los castellanos en la noche del 1 de julio. Sea como sea, lo cierto es que los mexicas atacaron por todos los ángulos posibles. ¿Me pones el mapa con el zoom, si eres tan amable, a la calzada Tlacopan? Esa es, mira. De entrada, como les había dicho en otro episodio, estas partecitas es las que quitaban la voluntad y por donde usaron las tarimas. Pero venían canoas de Tlatelolco y canoas tenochcas atacando por todos lados para tapar la calzada de Tlacopan. Ahora, chíngale que de los dos lados están atacando con flechas, dardos, piedras, palos, más los que vienen correteando por acá, más los que estén esperando por acá. O sea, estos vatos estaban total y absolutamente rodeados y atacados por ambos flancos del puente, ¿ok? Los conquistadores respondieron con disparos de arcabuz y de ballesta y empezaron a caer cuerpos de ambos bandos por todos lados. Las canoas llegaban directo a impactar al puente. De ahí los guerreros mexicas saltaban para atacar cuerpo a cuerpo. Los conquistadores que sobrevivieron al ataque declararon después que no se veía ni madre,
que no sabían ni por dónde les llegaban los putazos y que no eran tanto los gritos, tanto de los que atacaban como de los que se defendían, como que no sabían ni qué pedo, que no escuchaban ni las voces, o sea, las órdenes de los capitanes. Era sálvese quien pueda. Con una nueva modalidad, dicen las fuentes que los mexicas no buscaban capturar prisioneros, que en esta ocasión los vatos se fueron a matar y que lo lograron. Muchos de los que escapaban por la calzada cayeron por golpes de piedra en la nuca para nunca más levantarse. La vanguardia y el grupo donde venía Cortés lograron llegar a tierra a una aldea llamada Popotla. Ahí Cortés dejó a Quiñones y a unos cuantos soldados con las mujeres y el fray Díaz y se regresó junto con Olid, Sandoval, Ávila, Morla y Domínguez a caballo. En chinga regresaron, según ellos, para intentar ayudar a la retaguardia, pero por primera vez desde la batalla de Centla, los caballos no sirvieron de nada. Toda la calzada estaba rodeada de canoas, los puentes alzados, el agua llena de cuerpos, cayeron caballos, hombres, cañones, se cayó parte del oro. La yegua que todos juran que vieron con un cargamento de barras desapareció y no se supo más de ella. Pero el mayor desastre fue en el canal de los Toltecas, en Tlatecoyohuacán, donde ya de plano los castellanos y los aliados se aventaron al agua. O sea, ya era, vamos a intentar cruzar a nado. Y unos sobre de otros. De acuerdo con las narraciones, muchos de los castellanos se hundieron por el peso de las armaduras y por el oro que guardaban dentro de ella. La mayoría de los que se salvaron traían armadura de algodón o no les habían encargado cargar con barras de oro. El mismo oro que tanto les preocupó fue el que hizo que el peso fuera tal que no pudieron salir del agua. Tapia dijo que vio a Cortés que venía en dirección contraria. Le preguntó, capitán, ¿a dónde va? Y no, vas al revés, puñetas. Y Cortés le dijo, voy a intentar ayudar al resto. Pero que cayó al agua, y obviamente los mexicas, que nadaban mejor que ellos, en chinga intentaron capturarle, pero que se salvó gracias a Olea y a Quiñones. Aquí yo voy a meter mi cuchara, porque según testigos, y se los acabo de decir, Quiñones estaba en Popotla. Ahí lo dejó encargado Cortés. Y también, si están diciendo las fuentes que los mexicas ya no capturaban, ¿cómo chingados identificaron a Cortés en la noche y en el calor de los putazos y dentro del agua? O sea, lo intentaron capturar o lo intentaron matar, pero, digo, los mismos castellanos dijeron, no estaban tomando prisioneros, nos estaban matando en el acto. Yo no sé si sea cierto la que contó Cortés, se las cuento, porque acuérdense que este vato era muy dado a... Y eran 17 contra mí solo y con el pito maté a 14, ¿no? Sí, y los otros 3 con un huevo. Pero bueno, de quien se habla poco, pero lo confirman varios castellanos que estuvieron en esa noche, en esa batalla, es de María de Estrada. María de Estrada la mencionan poco, pero hay que hablar de ella. Es la única mujer que participó en combate con los castellanos. Y todos los que la vieron dicen, la vieja era una furia soltando putazos. Espada y escudo, o espada y rodela, vaya. Ella era esposa del conquistador Pedro Sánchez Farfán y era hermana de un grumet que viajó con Colón. ¿Okay? María de Estrada participó activamente en la lucha en primera línea en Cuba, en la conquista. De hecho, hay dos versiones. Hay una que dicen que la capturaron los nativos y que era tal su belleza que un cacique la tomó para sí mismo. Y otra versión dice que naufragó y vivió escondida un tiempo en la isla hasta que por fin logró llegar con su marido. Ella también participó en el combate de Centla. Estuvo cuando Cortés derrotó a Pánfilo de Narváez. Es más, su esposo fue el que reclamó la recompensa por capturar a Narváez. Tenemos video de eso. Pánfilo de Narváez, cuando vio que ya lo tenían rodeado, se defendió blandiendo un sable de doble empuñadura y peleó con valentía, pero fue alcanzado por un estoque de una lanza empuñada por un tal Pedro Gutiérrez de Palomar, quien le sacó el ojo derecho a Narváez de un lanzazo. A mí me toca un poco los huevos porque fue otro el que derrotó a Narváez dándole con la lanza, pero el que reclamó la recompensa fue Pedro Sánchez Farfán. Hola, Franco del pasado. Bueno, hay una leyenda urbana que dicen que fue ella, María Estrada, la que derrotó a Pánfilo de Narváez. ¿Ok? Otros dicen que fue su esposo el que le sacó el ojo. Otras fuentes dicen que fue Pedro Gutiérrez de Palomar. El caso es que fue un Pedro, ¿no? Bueno,
Volviendo al escape de los castellanos en Tenochtitlan, la retaguardia estaba hecha cagada. Ahora sí que en la radio un cochinero. Alvarado reconoció que llegó un momento en el que le fue imposible dirigir a sus hombres, pero que siguió luchando hasta quedarse solo. Curiosamente, fue acusado de abandonar a sus hombres. Hubo testigos que afirmaron que el tercer puente se lo saltó sin presentar combate, que dejó morir a sus compañeros. Alvarado declaró, no, yo no me salté el tercer puente, sino que había una viga y caminé sobre ella y luego salté a las ancas del caballo de Cristóbal Martín de Gamboa, un caballerizo de Cortés, que él declaró que vio a Pedro de Alvarado solo y se acercó en su caballo para darle aventón y ayudarlo a escapar de la trifulca. Yo no sé si saltó, si caminó por una viga o si escapó a lomos de un caballo, pero el hecho es que escapó, dejando a sus hombres a su suerte. Y cuando Cortés se lo encontró, primero le dio gusto, ¿no? Como que, Pedro, qué gusto de verte. Bueno, le preguntó, ¿dónde están los demás? Y Pedro dejó morir a mis amigos de Alvarado, contestó, Señor, ya están todos acá. Y si quedan algunos, no hay nada que hacer por ellos. Ya están todos acá, y si quedan algunos, no hay nada que hacer por ellos. Le valió madre. Muy pocos de la retaguardia lograron salvarse, muy pocos. Velázquez de León desapareció y no se supo nunca más de él. Lo más seguro es que haya muerto en combate. Y es triste porque Velázquez de León fue aquel que decidió apoyar a Cortés, siendo que era primo de Diego Velázquez y cuñado de Pánfilo de Narváez. Y aún así se mantuvo fiel al gran capitán, quien en pago lo mandó a la retaguardia junto a Pedro Me Cago de Miedo cuando el tiro es parejo de Alvarado. Juan Jaramillo declararía que vio a Velázquez que se llevó la mula con el oro del rey, lo cual suena poco probable y es solo para demeritar el trabajo de Velázquez de León. Casi todos los señores mexicas que venían en el grupo de en medio perdieron la vida. Los castellanos dijeron que los mataron los mismos mexicas, pero, de acuerdo con testigos, Chimalpopoca, hijo de Motecuzoma, murió atravesado por un disparo de ballesta. Y todos sabemos que los mexicas eran buenos con la ballesta. Murieron también doña Ana, hermana de Chimalpopoca, Xiutototzin, gobernador de Teotihuacán, y los hijos y las hijas de Netzahualpili que venían en el contingente. Algunos de la retaguardia, cuando vieron que era imposible seguir avanzando y que Pedro me echó a correr de las peleas de Alvarado los había abandonado, decidieron regresarse al templo de Axayácatl y parapetarse, pero fueron vencidos, capturados y, según las fuentes, sacrificados. También se dice que había hombres de Narváez que estaban en el templo de Tezcatlipoca, pero que a Alonso de Ojeda se le olvidó ir a despertarlos para la salida. Dices, no mames, hubo güeyes que no les avisaron, ya nos vamos, güey. No, imagínate, se van despertando, ¿no? ¿Qué pedo? ¿Qué se va a hacer hoy? ¡Ah, chinga! ¿Y los demás? No hay un número exacto de bajas de ambos bandos. Hay una versión que es la más aceptada, que es de Martín Vázquez, quien en 1525 declaró que murieron cerca de 600 castellanos. Otras fuentes dicen 400, y que murieron aproximadamente 1000 tlaxcaltecas. Cortés estaba decidido a vengarse de esta rebelión porque él seguía diciendo que los mexicas actuaron de mala fe. Y una vez reagrupados, contó sus bajas. Y no es por ser ojete, pero la mayoría de los muertos era gente que había llegado con Narváez. O sea, Cortés seguía teniendo a sus mejores capitanes, excepto Velázquez de León, obviamente, y todavía tenía a sus lenguas Marina y Jerónimo de Aguilar. Aunque como Marina ya masticaba el castellano, a mi buen Jerónimo lo fueron sordeando. Los testigos afirman que Cortés preguntó nada más por Martín López, el carpintero encargado de construir los bergantines. Le dijeron, está vivo, pero malherido. A lo que Cortés respondió, vamos, que nada nos falta. O sea, con eso estamos chido. Y obvio, Velázquez de León y todos los muertos han de haber pensado, bueno, chingo a mi madre. En Tacuba, los castellanos reagruparon sus fuerzas y se cuenta que en un ahuehuete Cortés lloró.
De esta historia hay varias versiones y hasta nuestros días se discute si debería llamarse árbol de la noche triste o árbol de la noche victoriosa. A mí, ese es el agüehuete. Era. A mí personalmente me da lo mismo cómo se le llame. De plano, a ver, muchos dicen que no se debería llamar la noche triste porque fue una victoria mexica. Pero digo, se llama de la noche triste porque Cortés lloró. Sí, o sea, fue una noche triste para él. A eso nos referimos. O al menos así lo había entendido yo de niño. Y la neta, no sabemos si realmente se recargó en dicho árbol o si lloró. Me acuerdo hace un chingo de años, unos vatos le prendieron fuego al árbol. Sí, abajo está pues ya nada más quedó el puro tronco. A mí se me hizo una pendejada. ¿Cómo vas a violentar un árbol de 500 años nada más porque te recuerda cuando nos conquistaron? Es una pendejada. Capaz si ni era el mismo árbol. Imagínate que ni era. Va a decir, chingan a su madre, ¿yo qué? ¿Sí? O vamos a suponer que sí era. Va a decir el árbol, vato, yo estaba aquí parado y este hijo de puta vino a llorar. ¿Sí? No es como que lo abrazó y le dio consuelo. Pues era un puto árbol. Sí, bueno, chingo a mi madre. El que menos culpa tiene es el pobre agüehuete, que en paz descanse. Pero bueno, tanto Gómara como Bernal Díaz del Castillo afirman que Cortés lloró cuando vio que eran muy pocos los soldados que regresaban o que llegaban al punto de encuentro. Pero Cortés dijo que le explicó a los tlaxcaltecas que estaba llorando por la emoción de lo que vendría después, ya que San Pedro y Santiago Matamoros, ahora llamado Santiago Mataindios, le darían la victoria sobre sus enemigos. Que, bueno, yo no sé si Cortés haya llorado, no sé. Pero lo que sí hay que reconocerle es que el vato en corto empezó a decirle a sus soldados, no hombre, tranquilos, esto va a valer madre, no tienen idea la manera en que nos la van a pelar. O sea, el vato fue a motivar a sus hombres y eso es algo que tiene que hacer un líder. Esa primera noche descansaron en un templo en Otancapulco, que después se conoció como la iglesia de Nuestra Señora de los Remedios. Y después de unas horas avanzaron perseguidos enfrentando pequeñas escaramuzas hasta llegar a una comunidad llamada Teocalhuecan, donde de acuerdo con las fuentes fueron recibidos por tepanecas, aunque otros afirman que eran otomíes. Cualquiera de las dos no se llevaba chido con Tenochtitlan, por lo que recibieron a los castellanos y a sus aliados con alimentos y la promesa de un lugar seguro donde pasar la noche. Esto sería un aliviane y, en mi opinión, uno de los mejores favores que pudieron hacerle a Cortés y a sus hombres. Porque de ahí a Tlaxcala, ¿puedes poner el mapa, por favor? O sea, estos güeyes, para que entendamos un poquito, estaban, aquí fue la primera, en Popotlan, donde salieron cuando ya pisaron tierra, ¿va? Y de aquí todavía rodearon por acá hasta llegar a Teocalhueyacan. ¿Ya? Ok. Tlaxcala está acá. Sí, o sea, todo lo que había que recorrer para poder llegar a un lugar seguro. Sí, porque la otra era por acá y ya no había opción. O sea, el camino era larguísimo. Y si no fuera por estos cabrones de aquí, de Teocalhueyacan, que les dieron comida, que les dejaron descansar, tomen en cuenta que toda esta zona está rodeada por territorios controlados aparentemente por los mexicas. Sí había algunos que ya no eran leales a Moctezuma ni a Cuitláhuac en este caso, sino a los castellanos, sí había. Pero entre caminitos y la chingada había muchas comunidades que bien pudieron haberlos atacado. De no haber sido por la ayuda recibida en Teocalhuecan, las probabilidades de sobrevivir de Cortés y sus hombres eran pocas. Mientras tanto, en Tenochtitlan, las labores de limpieza y reconstrucción no paraban. De igual manera, el flamante Tlatoani Cuitláhuac supervisó que se repartieran las reservas de maíz entre la población y se dispusieron operativos para rescatar los cadáveres de mexicas que habían caído al agua y también sacaron a los castellanos y los fueron ahí apilando. Y se recuperaron objetos del tesoro que cargaban los castellanos, así como armas y armaduras. De hecho, tanto Portilla como Hugh Thomas mencionan que algunas de las armas
Por decirte, vieron los mexicas como que una lanza española, dijeron, chinga, una pica. Y pues es como nuestras lanzas, pero esta es de metal, está más chida, ¿no? O sea, esto pica más. Y se dice que hicieron adecuaciones a una lanza normal, le ponían la punta de una lanza castellana. Y esto lo menciono yo, ok, es pendejada mía. Pero creo que sería el registro, el primer registro de lo que se le conoce como una mexicanada. Para la gente de otros países, el mexicano es muy dado a hacer reparaciones al chile, ¿sí? No sé, por ejemplo, este es un gran ejemplo. Que son para tocar el teponaztli, ¿ok? Venía con una bolita de madera, entonces sonaba como muy seco. Y le dije a Coria, pues ponle un pedazo de hule, una goma, y le pones cinta para que haga un sonido pues más hueco, menos hueco, perdón, con más cuerpo. Y ya, eso es una mexicanada. Este güey agarró una de las bandas que se usan para entrenar que se nos rompió, cortó un pedacito, lo envolvió y le puso cinta de aislar y se chingó. Ya tenemos el masito. Eso es una mexicanada, ¿sí? Así no era, pero lo arreglamos. Los mecánicos mexicanos, puta madre. Yo me acuerdo un mecánico que le puso a un Renault un alternador de una camioneta Chevrolet. Y yo dije, ¿y le queda? Y dijo, sí. O sea, hizo que quedara, ¿sabes? Eso es una mexicanada. Y creo que eso de tomar pedazos de armas castellanas y mezclarlas con las mexicas es el primer registro de una mexicanada. Pónganos en los comentarios, gente de otros países. Sé que en Estados Unidos le llaman redneck engineering a la mexicanada, que es, ellos dicen que el blanco que vive en extrema pobreza, que en estas trailer parks como casitas móviles y la madre, son muy dados a hacer su propia ingeniería, como mexicanada. Entonces los gringos sé que así le llaman. Y también escuché ghetto engineering, que en raza negra, que es como ingeniería de la raza, ¿no? Pónganos de otros países cómo le llaman ustedes a la mexicanada o al redneck engineering. Pero bueno, muchos critican el hecho de que Cuitláhuac no persiguió a los castellanos, aunque algunas fuentes dicen que sí los persiguió hasta Otumba. Otras dicen que se quedó en Tenochtitlan. Siendo honestos, la ciudad estaba desorganizada. Había mucho por hacer. Había reservas de maíz, pero no estaban al 100%, porque durante 7 meses tuvieron visitas y había que darles de comer. Y eran miles los tlaxcaltecas. Agrégale los servicios fúnebres. Les mataron un chingo de gente. Había que reorganizar el gobierno. No es nada más el Tlatoani. También había generales y había tenientes y todos ellos murieron en la matanza de Toscal. El ejército perdió al 90% de sus miembros, ya sea por la matanza de Toscal o por la batalla de los puentes. Y también había que comunicarse con los pueblos ribereños para decirles, ahora Cuitláhuac es el bueno, ¿estás con nosotros o contra nosotros? Porque muchas ciudades se manifestaron a favor de los castellanos. Ahora, yo no dudo que Cuitláhuac y sus consejeros pensaban que los castellanos habían sido derrotados, porque no se sabía exactamente cuántos les habían matado. Acuérdate que se habla de entre 400 y 600, de 1,500 que había, más los tlaxcaltecas, y no sabían si los tlaxcaltecas los iban a seguir apoyando, porque capaz si los tlaxcaltecas decían, estos putos ya perdieron, mejor vamos a aliarnos con los mexicas. No se sabía nada de eso. Ellos no sabían que estaban recibiendo ayuda en Teocalhuecan, ¿ok? Entonces los castellanos continúan con su avance hasta Tepoztlán, Tepoztlán, donde los habitantes tepanecas huyeron a los cerros dejando sus reservas de alimentos, las cuales fueron usadas por los conquistadores y pernoctaron en sus templos. La tercera parada fue en Citlaltépec, donde enfrentaron ataques esporádicos. Incluso se dice que en uno de esos ataques, Cortés recibió una pedrada en la cabeza y los atacantes mataron el caballo de Martín de Gamboa, aquel caballo con que habían salvado de la vida a Pedro. Me tienen que salvar porque no me rifo el tiro de Alvarado. El viaje prosiguió con unos castellanos seguidos de cerca por partidas enemigas que les acosaban constantemente, retrasando la marcha y disminuyendo las fuerzas castellanas. Hubo quienes murieron en combate y otros por las heridas causadas en estos combates.
Todo este tiempo los iban atacando y mientras eran cargados por sus compañeros, el contingente marchaba con Cortés y los capitanes de confianza en la vanguardia, ahora sí, seguidos por los heridos, con caballería cubriendo los costados y también esa caballería para ayudar a la retaguardia en caso de ser necesario. Aquí las fuentes dicen que quedaban menos de 350 soldados. La noche del escape se habían contabilizado 1,500 aproximadamente, pero recordemos que algunos de los de Narváez no alcanzaron a escapar. Bueno, pues pasaron por Aztacuemecan y probablemente pasaron por las ruinas de Teotihuacán, nada más que pues, estaban tapadas, ¿verdad?, por pasto y la chingada, y después subieron a las montañas rumbo a Tlaxcala deteniéndose en la ciudad de Otumba. ¿Ponemos mapa otra vez, por favor? Ese mero. Insisto, empezamos desde aquí. La primera parada fue Popotlán, luego Teocalhueyacan, Tepotzotlán, Citlaltépetl. Esta no la mencioné en el libro, pero sí fue una de las paradas. Y aquí en Otompan o en Otumba de Gómez Farías. Ahí. ¿Qué pasó ahí? Bueno, según las fuentes, en Otumba se llevó a cabo una gran batalla. Y aclaro, según las fuentes, porque depende de quién lo cuenta. Ahí va. López de Gómara, Cervantes de Salazar, Bernal Díaz del Castillo, todos ellos te dicen que ahí se enfrentaron los castellanos al ejército mexica, que eran aproximadamente 200,000 guerreros, contra menos de 350 castellanos. Ojo, pocas fuentes mencionan que también había tlaxcaltecas, pero cuando los mencionan no te dan número. Te dicen, eran Cortés y 350 más los aliados tlaxcaltecas, pero no te dice cuántos. Ahora, los más humildes te dicen que eran 20,000 mexicas, más guerreros de Texcoco, Tacuba y pueblos tributarios que vinieron a ayudar. Aquí esto hablo por mí, ¿ok? Esta es mi opinión nada más. Ningún historiador dice esto, hablo desde mi ignorancia, ¿va? No me hagan caso. Soy comediante, ¿ok? Bueno. Para mí esto se contradice un chingo. ¿Por qué? Las mismas fuentes, capítulos antes, te dicen que los pueblos ribereños ya no le eran fieles a los mexicas, que apoyaban a Cortés. El mismo Códice Ramírez dice que llegaron refuerzos de Texcoco para ayudar a Cortés con alimentos y con guerreros, y que esos guerreros sumaban unos 100,000 hombres que cubrieron la retirada de Cortés y de los suyos. ¿Sí me explico? ¿De dónde chingados sacaron 200,000 guerreros los mexicas? Es más, 20,000. ¿De dónde? ¿De la ciudad? ¿Los persiguieron desde Tenochtitlan? Va. Pero eso de que tenían aliados de Texcoco, el Tlatoani de Texcoco era camote de Cortés. Cortés lo puso ahí. Acuérdense que mataron a mi compadre Cacama. Dato curioso. La visión de los vencidos, que es una recopilación de textos náhuatl, no hay referencia a la batalla de Otumba. No hay. ¿Por? Ahora, los que son prohispanistas te dicen, obvio, no van a hablar de la batalla porque perdieron. Pero en este libro hablan de todas las batallas que perdieron los mexicas. Todas. Y te la dicen tal cual. Y en esta los rompieron en su madre. Y en esta les rompieron en su madre. Pero no mencionan la batalla de Otumba. En el libro de la visión de los vencidos, al menos la edición que yo tengo, capaz dice, nueva edición corregida y aumentada, incluye el capítulo Tlaxcaltecayo. Tlaxcaltecayotl. Sí, Cayol, ahí está. ¿Ok? Según es la corregida y aumentada. Aquí no viene lo de la batalla de Otumba. No viene. ¿Ok? Sigo. Yo no estoy diciendo si pasó o no pasó la batalla. Yo nada más digo lo que dicen las fuentes. Cada uno de ustedes toma la información como mejor le parezca. Pero insisto, hay inconsistencias en los relatos que me hacen dudar. Es todo. Bueno, los 200,000 o 20,000 mexicas venían, unas fuentes dicen, dirigidos por Cuitláhuac. Ojo, hay quienes dicen que Cuitláhuac llegó hasta Otumba,
pero que le cedió el mando al Cihuacóatl para la batalla. Es creíble. Sí, o sea, el Tlatoani no siempre tenía que estar en las batallas, ¿eh? O sea, no era de a huevo. Sí hubo tlatoanis que les gustaba andar en los putazos. Ahuizol, Axayácal, el primer Moctezuma, el Huicamina, esos güeyes, Tizoc, ¿cómo se llama este otro cabrón que me cae muy bien? ¡Ah! Iscol, todos esos güeyes les mamaba. Eran los primeros, o sea, vamos a ir a echar putas de ese güey, o sea, sí, Moctezuma Xocoyotzin sí fue más de que, no, pues ustedes vayan, ¿no? Ustedes son los que le saben, porque él no era guerrero, era sacerdote, ¿ok? Suena creíble que Cuitláhuac le dé el mando al Cihuacóatl, pero entonces, ¿para qué chingados fue? ¿Sí me explico? Porque hay fuentes que dicen Cuitláhuac estaba en Tenochtitlan. Ahí también todavía había putazos. Acuérdense que algunos de la retaguardia de Cortés se fueron a parapetar al templo de Axayácal y había castellanos de los de Narváez en el templo de Tezcatlipoca. Esos güeyes todavía siguieron peleando. ¿Quién dirigió esos ataques? Fue Cuitláhuac. Bueno, las fuerzas mexicas rodearon a los castellanos. En algunas versiones dice que los mexicas atacaron mediante pequeñas células que eran reemplazadas continuamente. Esto es, llego, pego, retrocedo y entran otros más frescos. Ese tipo de relevos es muy de guerra moderna, ¿eh? No, nada que ver con civilizaciones en la edad de piedra, como era el caso de los mexicas. Con esto, pues sería una gran innovación estratégica nunca vista entre mexicas, por lo que si es cierto, pues hay que reconocerle al Cihuacóatl que estaba chida la estrategia, ¿no? Otras versiones dicen que los castellanos, que eran entre 350 o 600, dependiendo de las fuentes, formaron un círculo con los piqueros en primera línea y la caballería, ballesteros y heridos al centro. En esta pelea no hubo cañones. Los cañones se perdieron en las batallas de los puentes. Y que este combate duró horas, en la que oleada tras oleada de guerreros mexica no pudieron romper la formación castellana. No sé si vieron Game of Thrones, pero cuando Jon Nieve se va con el Matagigantes y con este Dondarrion y el perro, que fueron a intentar capturar un zombie, que se quedan en una como piedra, mientras están rodeados así de caminantes blancos. Algo así te describen esta batalla. En el centro, los heridos y un pequeño círculo de piqueros, de lanceros, deteniendo los ataques mexicas, ¿ok? Cortés dice que en plena batalla, herido, cansado y pensando que todo estaba perdido, de pronto vio a lo lejos unas personas ataviadas con plumajes y pintura distinta al resto y preguntó, ¿quiénes son esos güeyes? Y le dijeron, pues son el Cihuacóatl y los generales. De hecho, si matas a esos güeyes y les quitas el penacho y el estandarte, el resto del ejército se dispersa. En cuanto a quién le dijo eso, hay versiones que dicen que los tlaxcaltecas le dijeron a Cortés. Yo no sé si los tlaxcaltecas también estaban en el centro, cubiertos por los lanceros, o si ellos mismos eran parte del círculo que defendía. Hay otra versión que dice que fue recomendación de Marina, Malinali Tenépal, a la que le dijo una señora en Cholula, mi hija, cuidado porque va a haber putazos, vete y te casas con mi hijo. Esa Marina conocía la estructura del ejército mexica y dijo, si matas al del estandarte, los demás se retiran. Y entonces Cortés y sus capitanes, Sandoval, Olid, Alonso de Ávila, Juan de Salamanca y Pedro, producto de la cruza de una perra y un pedazo de mierda de Alvarado, rompieron formación, salieron del círculo y lanzaron una hermosa carga de caballería que se abrió paso entre las filas mexicas a golpe de espada y lanza y llegaron hasta donde estaba el Cihuacóatl y Cortés lo derribó y después Juan de Salamanca lo atravesó con su lanza. Y una vez muerto el Cihuacóatl, Cortés tomó el penacho y el estandarte y los otros 199,999 o 19,999 guerreros mexicas se retiraron en desbandada. La victoria era para los castellanos. En cuanto a las bajas,
Algunas fuentes dicen que murieron decenas de miles de mexicas. Otras más humildes dicen que solo 1000. Otras que fueron cientos de bajas mexicas. Y de los castellanos, ¿cuántos creen que se murieron? ¿Cuántos? 10. No. Hay fuentes que dicen menos de 20. Hay fuentes que dicen menos de 10. Y hay fuentes que dicen que los castellanos no tuvieron ninguna baja. 20,000 contra 600. Vámonos, el menor mexica y el mayor castellano, porque pudo haber sido 200,000 contra 350. Pero vámonos humildes, 20,000 contra 600 y no murió ni un solo castellano. ¿A qué se debió? Hay que hablar de causas de la victoria. Causa. Perdónenme, me hace mucha gracia porque hay gente en los comentarios que entiende y sabe por qué lo hago. Y hay otros que dicen, ¿esa mamada qué? Puto si lo explico. Bueno, se dice que ganaron los castellanos gracias a que los mexicas intentaron capturarlos y a la muerte del Cihuacóatl. Estas dos versiones tienen gente a favor y gente en contra. Les quiero comentar ambos ángulos. De entrada, las mismas fuentes nos decían, se los dije hace minutos, que los mexicas ya no querían capturar, ahora mataban, ¿ok? Son las mismas fuentes que afirmaron que en la Noche Triste ya no buscaban capturar sino matar. Pero quienes defienden esta versión afirman que no eran los mismos güeyes, que en la batalla de Otumba era el ejército mexica y que en la Noche Triste, en los puentes, pelearon mujeres y macehuales de Tenochtitlan. Y lo de que matando al Cihuacóatl, hay quienes dicen que es una exageración porque los mexicas tenían oficiales que participaban en primera línea y los cuales podían seguir liderando el ataque a pesar de que hayan matado al Cihuacóatl. Y yo entiendo que no es como en los videojuegos o en las películas, no es como en Avengers. Sí, que en cuanto chingaron la nave o en Día de la Independencia, que jodieron la nave madre y todos los demás. Sí, o sea, no es como que matabas al Cihuacóatl y los demás se quedaban como NPC. No. O sea, en cuanto cae el jefe, los demás soldados dejaron de pelear automáticamente. O sea, obviamente los chingazos van a seguir hasta que alguien les avise, güey, ya nos vamos. Sí, cayó el patrón. Ahora, yo no sé qué decir porque le voy a dar por buena a los castellanos. Tomen en cuenta que la mayoría de nuestros capitanes y soldados de élite murieron en el templo de Huitzilopochtli. Suena creíble que el ejército se desbandara por falta de veteranos o de oficiales que los dirijan. Pero lo que es un hecho es que la batalla de Otumba se le considera como una de las victorias más grandes en la historia de la guerra y la más complicada. Esta madre supera a una historia de ficción. Es más impresionante que Leónidas y sus 300, porque Leónidas y los 300 murieron. Y en esta versión, los 350 ganaron contra 20,000. Yo nada más quiero agregar esto que es opinión personal, ¿ok? La batalla de Otumba sucedió justo cuando era necesaria. Cortés y los suyos estaban casi perdidos, disminuidos en números, en ánimo, cansados, hambrientos y recién derrotados por aparentemente mujeres y macehuales. Sí, los macehuales eran gente que sabía pelear, pero no eran soldados. Sí, o sea, recibieron instrucción en los tepozcalis, en los calmecas, etcétera, pero no eran soldados experimentados. Y nuestras mujeres dicen que se amarraban los vestidos para que parecieran huipiles y los confundieran con hombres. Y nuestras mujeres y macehuales y mancebos pelearon mucho mejor que 20,000 guerreros del ejército de línea. Por eso soy un poco incrédulo. Y además, la victoria de Otumba anula por completo la derrota de la Noche Triste. Qué coincidencia que es en la misma semana. La peor derrota, la única derrota castellana fue la noche de la batalla de los puentes, la Noche Triste. Es la única vez que los castellanos perdieron un tiro. Pónganse a ver desde Centla, desde Zempoala,
pasando por Tlaxcala. Estos güeyes pelearon con otomíes, pelearon con tlaxcaltecas, pelearon con totonacas. Y en todos los tiros ganaron. Solamente una vez perdieron, la batalla de los puentes, la noche triste. Y despuesito se da una batalla épica de 600 contra 20,000. A mí me resulta un poquito sospechosa la wea. Porque esta batalla le da un nuevo aire a Cortés y a sus hombres, quien a partir de ahí marcharon a Tlaxcala sin nadie que los persiga, se pudieron reagrupar y planear la forma de regresar a Tenochtitlan para sitiarla. Pero en Tenochtitlan, un nuevo enemigo más poderoso y mortal azotaba a la población. Yo soy Franco Escamilla y esto Estoy Aburrido.